¿Se te rompió una cuerda del cello y no sabes cómo colocar una nueva? Este video es para ti. Hola queridos amigos del violonchelo, ¿cómo están? Yo soy Génesis García y esto es Gadachelo. Para el día de hoy les voy a enseñar a cómo colocar una cuerda en el cello. Primero que todo debemos identificar cuál cuerda es la que necesitamos. Por lo general las cuerdas vienen con nomenclatura americana o el número de la cuerda. Por ejemplo, la cuerda La viene con la nomenclatura americana A o primera cuerda, el número romano 1. La cuerda Re viene con nomenclatura americana D o el número romano 2. La cuerda Sol viene con nomenclatura americana G o tercera cuerda, número romano. Y la cuerda Do viene en nomenclatura americana con la letra C o el número romano 4. En este caso voy a colocar la cuerda La, que aquí la tengo en el estuche, la vamos a sacar y la vamos a colocar. Ya teniendo la cuerda en mis manos, entonces miro los extremos de la cuerda. Por un lado hay una bolita y por el otro solamente la cuerda con un color. Esta parte de solo la cuerda es la que va en las clavijas y la parte de la bolita es la que va en los microafinadores, en esta parte de abajo donde está el tiracuerdas. Entonces procedo a colocarla primero desde las clavijas. Entonces yo busco la punta de la cuerda y voy a ver que en la clavija hay un orificio y voy a meter esa puntita en el orificio de la cuerda. Ya después que entra, verifico por el otro lado que sobresalga la cuerda y empiezo a apretar. Empiezo a enrollarla un poco, no la vamos a enrollar mucho para irnos a la parte de abajo. Entonces aquí ya yo busco la otra parte, la del otro extremo de la cuerda y me voy a los microafinadores. Miro, hay otros microafinadores diferentes o donde no hay microafinadores, donde la cuerda se coloca en otro lado. Ustedes ven en sus chelos donde están las cuerdas que ya están puestas y ahí mismo es donde van a introducir la bolita. Y miran de que la cuerda quede bien puestecita. Luego en el puente es súper importante que vean que la cuerda entra en el orificio que trae el puente. Y aquí yo vuelvo a subir y miro también de que la cuerda entre en el orificio donde está la cejilla. Y aquí es donde yo vuelvo a apretar hasta que ya la aseguro para que no se me vaya a salir la cuerda. Entonces ya que ustedes sienten que está más apretadita, vuelven a fijarse que la cuerda no se haya salido del puente y no se haya salido de la cejilla. Y aquí es donde empiezo a apretar la clavija de para arriba y hacia adentro para que no se me devuelva la cuerda. Y ahí empezamos a afinar la cuerda poco a poco. Voy dando vuelticas y voy probando poco a poco. Con un afinador, entonces ahí empezamos a mirar la afinación. Voy subiendo poco a poco y voy siempre apretando hacia adentro, porque se devuelve. Y así, poco a poco hasta que lo logre. Tienen que tener mucha paciencia. Se va bajando cada vez y yo tengo que apretar más. Ya cuando no puedo acá, entonces intento con la otra mano. One eternity later. Y yo creo que ahí ya estamos cerca.
Entonces acá lo que debemos hacer luego ya con el afinador es afinarlo, ya sea desde la clavija o desde el microafinador para tener el cello afinado. También deben cuidar la afinación de las demás cuerdas, porque se puede desafinar mientras yo voy poniendo la cuerda o voy afinando una de las cuerdas. Entonces siempre vuelvan a afinar todo el cello para que les quede súper afinado. Y listo amigos, eso sería todo para el día de hoy. Espero haber sido lo más clara posible y si les quedó alguna duda, por favor déjenmela saber en los comentarios. Si quisieran ver clases conmigo, los invito a escribirme al correo electrónico o a mis redes sociales que aparecen en la descripción de este video, o también les dejo el link de mi Patreon donde pueden conseguir diferentes opciones de clases. Y así terminamos el video de hoy. ¡Chao!